Hola, bienvenidos a la introducción a la traducción y la traductología. Este video está hecho por Kevin Lara Torres, Yasmín Vázquez Ramírez, Paola García Ledesma, Dulce Alejandra García López y Sara Mares Alvarado. La traducción. Trata de entender el significado de un contenido de un idioma distinto al propio, denominado texto de salida o contenido de origen, para realizar un texto con un significado equivalente en otro idioma, denominado texto meta o texto traducido. ¿Qué es lo que se refiere esto? En fin, todos conocemos la traducción, realmente no tiene un término muy difícil o su concepto no es que digas algo muy fuera del otro mundo, realmente es traducir lo que viene siendo la palabra, ¿no? Traducir un ejemplo puede ser desde el español al chino, del inglés al chino, español a inglés, inglés a español. Es algo que varía bastante, la verdad, de cualquier idioma, que se va a traducir exactamente como es y cómo está la palabra. Por algo es traducción. Un ejemplo podría ser también cuando nos dejan esas tareas de traducir, las indicaciones son muy claras. Vas a traducir exactamente lo que dice ahí en el texto. Tú vas a buscar una manera de que tenga esa esencia del mismo texto. Traductología. La traductología es el estudio de todos los procesos implicados en la traducción y la interpretación, analizando su aplicación y descomponiendo sus partes bajo un prisma multidisciplinar. Necesita entablar relaciones con muchas otras disciplinas, como la semiótica, la terminología, la filología, la antropología, la filosofía y la sociología, etc. ¿A qué voy con eso? Todo esto, la traductología tiene una esencia un poco más profunda. Estudia varios procesos de la traducción, pero en otras disciplinas también. Es decir, el traductor también debe de captar esa esencia y esas palabras que algunas pueden ser tecnicismos y son específicos para esas disciplinas, porque no podemos hacer una traducción común, así una interpretación sobre, en este caso, un ejemplo de la filosofía. Tienen tecnicismos, tienen palabras que son exclusivos y es la esencia que lo hace que te das cuenta de que es filosofía. Entonces, eso es lo que tiene la traductología. Destaca y tiene más disciplinas, tiene un poco más de historia porque es un análisis e investigar a fondo sobre lo que vas a traducir y entenderlo más que nada, porque también es muy importante entender lo que se va a traducir. No solo va a ser como copiar y pegar, es entenderlo realmente y saber un poco de lo que estás hablando, en este caso traduciendo. Según la traductora y académica española Amparo Hurtado Albir, ella dice: la traducción es una práctica, un saber hacer. La traductología es una reflexión teórica, un saber. Amparo Hurtado propone 5, es decir, propone desde estudios específicos, lingüísticos, enfoques socioculturales, psicolingüísticos y enfoque filosófico hermenéuticos. Mientras que James Stratton Holmes, entre ramas, estudios teóricos, estudios descriptivos y estudios aplicados. Estas dos personas son traductores muy famosos. Ellos dos han hablado mucho especialmente de la traductología, he investigado y tienen muy buenos descubrimientos, estudios sobre cómo es. Yo hasta la fecha no conocía sobre ellos, pero recientemente cuando hice mi presentación, lo que me tocaba investigar, pude conocer un poco más sobre quiénes son conocidos en esta rama de idiomas, que es la traducción. Y la verdad es algo que yo en lo personal, en conclusión, la traducción es lo simple, es traducir un texto así simple de que ok, sí, hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Y la traductología ya es súper mucho más a fondo, si es algo que también con la traducción, pero es saber también qué palabras y qué contenido tiene. Y si se habla de algo en específico, como las disciplinas que les mencioné anteriormente,
de la sociología, filosofía, semiótica y todo eso. Entonces es una diferencia y quiero pensar que realmente esa es algo que entendí perfectamente. Ok, veremos un concepto de lo que es la traducción como tal. La traducción consiste en reproducir el contenido de un texto o de un enunciado oral formulado en una lengua como tal, en elementos de expresión como son las palabras, las formas gramaticales o los procedimientos sintácticos estilísticos propios de la lengua como tal. Una idea muy ambigua de lo que es traducción, actualmente podemos decir que es usar ya sea Google Traductor o aplicaciones que te ayuden a traducir textos, que como bien no está mal, pero de qué tanto busques precisión en tus traducciones y te va a afectar, ya que como tal muchas veces no te dan una significado o interpretación como tal, muchas veces son interpretaciones muy generales que pueden abarcar muchos temas y es ahí cuando puedes fallar en la búsqueda de una idea como tal. Que sí, el objetivo de la traducción es crear una relación de equivalencia entre el texto original y el texto final, es decir, que si el autor plasma cierto sentimiento o cierta atmósfera en ese texto, de igual manera lo tenemos que llevar a la segunda lengua como tal. Claro, hay que tener en cuenta aspectos como lo son el género textual, el contexto o las reglas gramaticales que pueda manejar cada lengua. Igual otro error que se puede cometer es confundir como tal interpretación de traducción, que sí puede manejar la misma idea, pero como tal sabemos que uno es por medio escrito y el otro de forma oral. Rasgos que componen la traducción. Antes que nada, ¿qué es traducir? La palabra traducción viene del vocablo latino traductionis y significa cambiar de lugar, pero en este caso hablamos específicamente del idioma en el que el texto está escrito a otro, respetando el contenido original de manera estricta, traducción literal, o solo su significado general, sin traducir palabra por palabra, que sería una traducción libre. Se llama traducción tanto a la acción de cambiar el idioma de palabras y frases, como al resultado que ahora es el nuevo texto en un idioma diferente. Y ahora sí, abordando el tema, ¿cuáles son los secretos de una buena traducción? Primero se debe abordar la traducción en su conjunto. Antes de iniciar una traducción se debe tener conocimiento del texto origen. Cosas como leer el texto íntegramente nos ayudará a entender mejor el sentido global, la articulación y a evitar incongruencias. Lo segundo sería traducir las palabras y expresiones en su contexto. Las palabras y expresiones han de traducirse siempre teniendo en cuenta el contexto. Así, el significado puede variar considerablemente de un texto a otro. El tercero, adaptarse al texto manteniendo la fluidez. Esto quiere decir que en una traducción es esencial seguir el texto original, pero también es necesario saber adaptar la traducción para preservar la fluidez por encima de todo. El cuarto es la articulación y la puntuación. Cuando la articulación de un idioma a otro no sea igual, es preciso encontrar palabras que ayuden a la fluidez, como lo son los conectores, además de agregar la puntuación necesaria para aligerar el texto. El buen uso de las comas es preciso. El quinto es la conjugación. Según el idioma de origen, el texto de traducir puede utilizar varias conjugaciones diferentes. Es preciso no confundirlas en el proceso de traducción de idioma a idioma. Y el último, pero no menos importante, releer. Antes de que entreguemos el producto final, por mucha prisa que se tenga, es importante releer la traducción. Esto para descubrir faltas o incoherencias en el texto. Clasificación de la traducción. De acuerdo con Hurtado en su libro Modalidades y tipos de traducción, son 4 los elementos fundamentales que intervienen en la categorización de la traducción interlingüística. El primer elemento sería el ámbito socioprofesional al que pertenece el texto original, sea este escrito, oral, audiovisual o informatizado.
El segundo serían las características del modo del texto original y de la traducción. El tercero, la naturaleza del proceso traductor en el individuo. El cuarto, el método empleado para traducir el texto original. Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, Hurtado nos presenta la siguiente clasificación. La primera es métodos de traducción, según el método traductor empleado. Dentro de esta clasificación se encuentra el método interpretativo comunicativo, que es el que conserva la misma finalidad, comprensión y reexpresión del texto original, con lo que se produce el mismo efecto en el receptor. También se encuentra la traducción literal, que consiste en traducir palabra por palabra. El método libre, que consiste en no transmitir el mismo sentido que el texto original. Y el método filológico, que consiste en realizar una traducción erudita, crítica y anotada con fines literarios o documentales, entre otras. En la segunda clasificación se encuentran las clases de traducción. Estas son según la naturaleza del proceso traductor en el individuo. Dentro de ellas se encuentra la traducción natural, la traducción profesional, el aprendizaje de la traducción profesional, traducción pedagógica, interiorizada, explicativa, directa e inversa, entre otras. En la tercera clasificación se encuentran los tipos de traducción, que son según el ámbito socioprofesional. Dentro de ellas se encuentra la traducción técnica, la traducción jurídica, económica, administrativa, traducción religiosa, etc. Así como la traducción literaria, la traducción publicitaria, traducción periodística, interpretación de conferencias, interpretación social, interpretación de tribunales, etc. La cuarta y última clasificación es modalidades de traducción. Esta es según el modo traductor. Dentro de ella está el modo traductor simple, que es donde el texto original y la traducción presentan las mismas características. También se encuentra el modo traductor complejo, que es donde el texto original y la traducción no presentan las mismas características. En el modo traductor subordinado simple existe una mezcla de medios en el texto original que se mantiene en la traducción. Un ejemplo de esto sería el doblaje y la traducción de canciones, entre otras. En el modo traductor subordinado complejo hay una mezcla de medios en el texto original que son diferentes en la traducción. Un ejemplo de esto es al traducir una película. En la versión original solo está el audio, pero en la traducción, además de tener el audio, también tenemos los subtítulos. Habilidades y destrezas del traductor. A lo largo de la carrera, el futuro traductor deberá ir adquiriendo competencias necesarias para estar preparado para su campo laboral. Estas son cosas tales como debe comprender los conocimientos del campo de estudio y siempre debe buscar tener una nueva información. Saber aplicar sus conocimientos adquiridos en su campo laboral y que posea la habilidad del habla. Tener la habilidad para recabar información y resumir para mayor comprensión. Poder transmitir ideas, pensamientos y sentimientos correctamente por medio del habla. Dominar una tercera lengua. Esta puede ser a su elección. Conocer culturas y civilizaciones extranjeras. Dominar la estructura escrita y oral de su segundo y tercer idioma. Conocer técnicas de traducción especializada, es decir, dentro de un campo específico. Según Cifuentes, para la revista de traducción en 2007, una vez cumpliendo estos requisitos, el traductor tendrá una amplia gama de áreas en las que podrá ejercer su profesión. Podrá desempeñarse en el campo laboral que más le guste o que más le convenga.